No sé, el capitán del navío accidentado de Nueva York, vuelvo a repetir, el que está al cargo de un barco en esas condiciones es el práctico de puerto. Mira, los puertos tienen un sistema de protección, tienen escollos, tienen barreras, tienen una serie de cosas. Los barcos no conocen las disposiciones de los puertos, no las deben conocer además. Entonces, cuando tú te acercas a puerto, o te remolcan o el timón lo toma el práctico de puerto. Hasta donde sé, el práctico de puerto estaba el timón del Cuauhtémoc cuando ocurrió el accidente. Hasta donde sé, el remolcador, en vez de estarlo remolcando con una línea a proa, lo estaba empujando por la popa. Y si no había hecho su declaración el capitán, no creo que tenga absolutamente nada que ver. Y tiene toda la vista de un accidente. Lo que yo decía ayer precisamente en Twitter era que resultaba gravísimo que por evitar que le cueste políticamente este caso al gobierno mexicano, el gobierno mexicano opte por la opacidad y diga que no va a hacer públicos los detalles del accidente. Pero si es un accidente normal, común y corriente, sí, obviamente murieron 2 personas y eso es gravísimo, pero es muy difícil decir que es culpa de Sheinbaum, ¿no? Pero ella, por si las dudas, ya dijo que se va a guardar otra vez opacamente toda la información respecto al accidente. Me parece un accidente lamentable y terrible, pero que no veo que sea culpa esta vez culpa del gobierno mexicano. O sea, pero el gobierno mexicano reacciona como si todo fuera su culpa.